Estamos en Isaías 56. Recompensa de los que guardan el pacto de Dios. Aquí estamos hablando de las personas que guardan y cumplen el pacto que han hecho con nuestro Señor. El pacto que se hace con Dios no se rompe. Amén. Cuando nosotros hacemos un pacto con Dios es sí y amén como lo hace Él. Porque nosotros somos humanos. Amén. Amén. Capítulo 56 del 1 al 7 y dice así: Así dijo Jehová, guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo del hombre que lo abraza, que guarde el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo. Ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco, porque así dijo Jehová. Los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el hijo de hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos. A todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto. Y yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Gracias, Padre, por esta palabra. Podemos sentarnos, Señor. Aquí está hablando el Señor del pacto que nosotros tenemos y que Él tiene con nosotros. Dice la palabra, no solo a los hijos de Israel se les guardará el pacto que va, también a los extranjeros. Si en la palabra dice, y los extranjeros que guarden el pacto, el día de reposo con Dios, que guarden su pacto, también yo lo llevaré a mi casa de oración y lo pondré en mi altar. Es decir, a todos los pueblos, a todas las personas, a los israelitas, que es el pueblo de Dios, a los judíos, pero también a nosotros, que somos los gentiles, a los eunucos. También, si guardan el día de reposo y hacen lo que el Señor le mandó hacer, también van a ser glorificados en el nombre poderoso de Jesús. La palabra dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que está aquí en la palabra se cumplirá. Nosotros los humanos somos los que flaqueamos cuando hacemos un pacto con Dios. Pero déjenme decirle que el Señor no flaquea cuando Él hace pacto con nosotros. No importa que nosotros nos olvidemos de Él. Cuando Él da una palabra y dice que va a cumplir su promesa, el Señor la cumple. En su tiempo, pero la cumple. Y aquí estamos hablando de promesa. Aquí habla la palabra de mi casa será casa de oración. Y esto me llamó mucho la atención, me impresionó, porque cuando a mí me preguntaron qué yo quería hacer cuando ya estábamos terminando un grupo, y mi casa estuvo en un problema grande hace muchos años que estuve al perderla, yo le dije, Señor, si tú me salvas mi casa va a ser casa de oración. Y se lo prometí al Señor y le hice un pacto. Y donde quiera que yo viva, no importa que sea esa casa, donde quiera que yo viva, que yo me mude, mi casa va a ser casa de oración, porque yo se lo prometí a Jehová. Sí. Yo se lo prometí al Señor. Y aquí en la palabra, yo no la había leído, pero dice, mi casa será casa de oración. Y mi pequeña casa, mi humilde casa, mi casita que es así pequeña,
como yo le digo, la casa de Jehová, esa es casa de oración y lo va a seguir siendo por siempre. Yo te doy las gracias, Padre, porque tú me has bendecido, Señor, en muchas áreas de mi vida. Y no solamente tus oraciones, el Señor, cuando tú cuidas de Él, cuando tú le das su tiempo, el Señor te bendice con sus finanzas. El Señor te bendice con salud. Porque a veces nada más pedimos finanzas, a veces nada más pedimos... Sí, también tenemos que pedir salud para podernos parar y estar siempre a la brecha. No importa lo que venga. Cuando tú haces un pacto con el Señor, ese pacto hay que cumplirlo. Isaías 56, el versículo 7 dice: y yo les llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios son aceptos. Es decir, yo lo voy a aceptar. Y yo los llevaré a mi casa de oración. Cuando el Señor habla, cuando el Señor dice, es sí y amén. En Génesis capítulo 15, Él habla cuando Dios le dio un pacto a Abraham, cuando le dio esa promesa del hijo de Isaac. Pero Abraham no esperó ese pacto, Abraham no esperó esa promesa. No nos podemos llevar del mundo. No sé a quién el Señor le está mandando un mensaje hoy. No nos podemos llevar del mundo. Tenemos que esperar en Dios. Amén. Abraham pensó que el Señor no iba a cumplir su pacto. ¿Y qué hizo Abraham? Él fue y tuvo relaciones con Agar, con su sierva, con su criada, enviado por su esposa. Las mujeres tenemos que ser pilar para el hombre. Porque yo pienso que quizás si ella no lo insista que vaya, quizás él no va. Pero él también no esperó la promesa de Dios. No nos podemos nosotros los cristianos darnos el lujo de llevarnos del mundo. De decir, no, el Señor no nos va a cumplir. No importa cuál sea el tiempo, ni la promesa, el Señor todo lo puede. Amén. Dice la canción, cadenas se rompen y viviremos por fe. Gloria a Dios. Abraham no esperó el pacto de Dios. Abraham fue y tuvo relaciones con Agar. Y nosotras no podemos permitir que una Agar para nuestros hijos, que una Agar se encargue de nuestros problemas, cuando el Señor ya nos dio un nombre y nos dio una promesa y nos dio un pacto, y ese pacto tenemos que esperar en el tiempo de Él. No podemos hacer como hizo Abraham, que se fue y no esperó su promesa. Tuvo a Ismael, pero aún así no fue llamado hijo primogénito. Ismael, el primer hijo de Abraham, pero no se reconoce como primogénito porque no fue el hijo de la promesa de Dios. Y si nosotros no esperamos en Jehová, lo que consigamos en el mundo no sirve. Yo he esperado en Dios, yo he aprendido a confiar en Dios. En esta semana estaba hablando con Angie y me dio mucho gusto porque ella también me dijo, antes yo era así, así, así. Yo no esperaba en Dios, yo era todo y lo quería de una vez, pero ya yo he aprendido a esperar en Dios. Yo he aprendido a que es en el tiempo de Él y lo que Él me quiera dar, porque a veces lo que queremos en el momento no es lo que a nosotros nos va a bendecir en el futuro.
El Señor nos conoce desde el vientre de nuestra madre. Y Él sabe, ese libro está escrito de cada uno de nosotros con punto y coma. Y Él sabe en qué momento Él nos puede dar ese milagro. Y así como le pasó a Abraham, nos puede pasar a nosotros. Por eso tenemos la Biblia, para nosotros aprender. Y para nosotros saber qué te puede pasar si tú no esperas en Dios. Abraham tuvo a Ismael y después hubo conflicto, hubo celos de Sara con Agar, hubo celos de Sara porque Abraham le estaba prestando atención a su hijo, porque ese no fue el hijo de la promesa. Y aquí no solo estamos hablando de hijos físicamente, literalmente, aquí estamos hablando de promesa que el Señor nos da y tenemos que esperarla. Ya cuando Abraham ni pensaba y Sara jamás pensaba que su vientre arrugado iba a tener un hijo, el Señor le dio la promesa. Entonces sí es el hijo llamado en la Biblia como primogénito, porque es el que Dios te dio. Por eso que todo lo que vamos a hacer tenemos que ir a sus pies. Y todo lo que pasa para los que amamos y le servimos al Señor, todo viene para bien. Aún nosotros no estemos viendo ahora y veamos la tempestad que está en mar revuelto, todo el Señor obra para bien. Amén. Y en el futuro, aún hagamos pasado tragos amargos, vamos a decir gracias Señor porque esto pasó por esto y por esto, porque tú te ibas a glorificar. Y solamente tú, como yo venía hablando con él y yo le dije, Señor, tú a veces tienes los juegos pesados, déjame decirte. Él a veces se la luce porque Él te da unos tallazos, pero es para hacerte crecer y es para lucírsela, es para glorificarse. Pero te tumba. Él permite que pasen las cosas porque Él se va a glorificar más adelante y nosotros tenemos que dar ese testimonio. Pero en el capítulo 17 de Génesis, Él también le hace otra promesa a Abraham. Ya Abraham tenía 99 años cuando el Señor le hizo otra promesa y le dijo, y te bendeciré. Te haré padre de todas las naciones, de multitudes. Bendeciré a quien te bendice y maldiciré a quien te maldiga. Está escrito. Padre, gracias Señor. Porque lo que te servimos sabemos que tenemos promesa. Le dijo, de ti saldrán reyes. Va a ser bendecido. Cuando el Señor habla, el Señor habla. Cuando el Señor habla, el Señor cumple. Te glorificaré. Tu nombre será engrandecido. Ya no te llamará Abraham, sino te llamará Abraham. Ya Sara le cambió el nombre a Sara. Ella su nombre era Sarai, que era como una persona que siempre estaba enojada. Yo antes de saber de la Biblia, muchos años cuando yo tuve mis hijos, yo siempre decía que el nombre identificaba a cada persona. Y después que yo he conocido la Biblia, que he conocido la palabra, que el Señor me ha dado la sabiduría, gracias Padre, me he dado cuenta que cada nombre tiene un significado en la personalidad de cada individuo. El nombre de Sara era Sarai, que era una persona que siempre estaba enojada, era una persona que siempre estaba peleando, era una persona hasta tal punto que vieron cuando ella tuvo conflicto con Agar y el niño y los celos. El Señor le cambió el nombre a Sara, que era una persona más dulce. Le cambió el nombre a Abraham. El Señor cumple sus promesas.
Aun cuando Abraham no cumplió la promesa de él, cuando él le dijo, dejad tu padre, dejad tu familia, él trajo a Lot. Él se llevó a su sobrino. Es decir, aún Abraham no cumplió su promesa, aún nosotros no cumplimos nuestras promesas. El pacto que hacemos con Dios no se rompe. Él siempre cumple nuestras promesas. Por eso es que no nos debemos de llevar del mundo. No podemos estar cambiando oro por cobre. No es así. Tenemos que esperar esa promesa de Dios. El diablo nos va a pintar algo parecido. El diablo nos va a llevar y nosotros vamos a creer que esa es la promesa. Pero hasta que no vayamos a los pies de Dios y hablemos con Él y Él nos enseñe que esa es la promesa, porque déjeme decirle que Dios habla. Hasta que nosotros no estemos seguros de la promesa de Dios, no nos podemos adelantar y decir, esto era lo que yo esperaba, el Señor me lo mandó. No, Señor, vaya a los pies de Cristo, vaya a los pies de Dios, vaya y al Espíritu Santo, pida unción. Pida al Señor que lo guíe, que te dé discernimiento, sea quien sea para una pareja, sea para una casa, sea para un negocio. Sea para lo que sea, usted tiene que ir a los pies de Cristo. Tiene que ir a los pies de Dios, hacer una conexión con el Espíritu Santo. El Salmo 40 dice, pacientemente esperé a Jehová. Pacientemente. Él no está hablando de que Jehová hoy vino y me dijo esto y que mañana me dio una promesa. Hay veces que el Señor contesta de inmediato, pero hay veces que Él se toma su tiempo. Él se sienta a esperar y toma su tiempo. Dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí. Se inclinó a mí. Es decir, nosotros estamos en el piso y Él está aquí arriba. ¿Saben cuando los niños son pequeños, que tienen 1 año, que tienen 2 años, que te hablan? Y nosotros, ¿qué nosotros hacemos? Nos agachamos donde están ellos para poderlo entender, para poderlo oír y poderlo poner a su nivel. Así hace el Señor. Pacientemente esperé en Jehová y Él se inclinó a mí. Oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Oh Padre amado, gracias. Del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Señor, esta palabra, ¿a quién tú se la mandaste? Okay. Se inclinó a mí. Cuando el Señor habla en el capítulo 17 de Génesis, que Él le habla a Abraham, Él le dice, voy a hacer un pacto entre mí y ti. Y Él no habla. Y para nosotros, los humanos, eso es una falta ortográfica, porque cuando estamos hablando, que digo yo y tú, nos dicen el burro de último. Pero en la Biblia dice de mí y ti. Así es que dice la Biblia en el capítulo 17. Es decir, yo soy primero y siempre voy a ser primero. Amén. Y cuando Él se refiere, Él no dijo, Abraham, yo voy a hacer un pacto entre tú y yo, no. Entre mí y ti. Eso está así escrito en la Biblia, así mismo está. Es decir, Él es omnisciente, omnipotente. Su nombre sobre todo nombre. La gloria sea para Él. Él es el Nisi, Él es el Jehová, Él es Cristo, Él es Dios, el Espíritu Santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor. Y así es que nosotros siempre tenemos que hacerlo. Él hizo ese pacto, pero Él sabiendo y haciéndole a Abraham saber que Él es el primero y después era Abraham y después el mundo. Primero mí y ti.
Así es que se refiere al Señor. Y así es que nosotros lo tenemos que poner siempre por delante. Cumplir los pactos que nosotros tenemos con Él. No olvidarnos cuando ya se nos hizo la gloria y cuando nos vino la bendición. No funciona así. Abraham supo lo que hizo y después se enderezó con Dios. Y su pacto siempre permaneció con Dios. Por eso Abraham es llamado el padre de la fe, porque nunca su fe flaqueó. Aún él pecó con Dios, que no esperó su pacto. Él no esperó su bendición primero, pero aún así Dios lo bendijo. Y bendijo a sus 2 hijos, aunque tuvo que desapartarlo. ¿Por qué lo desapartó Dios? Porque esa no era la bendición de él. Y cuando tú escoges lo que el Señor no te ha dado, el Señor te lo va a quitar, tarde o temprano. Porque eso no fue la promesa, eso no fue lo que Él te dio para ti, eso no era lo que Él estaba esperando para darte, eso fue lo que tú cogiste porque a ti te vino lo que tú querías hacer. Medalaganariamente tú cogiste eso. Y cuando llegue el tiempo, tú lo vas a disfrutar un tiempecito. Pero cuando llegue el tiempo, el Señor te lo va a quitar. A su forma, como sea, te duela o no te duela, Él te lo va a quitar. Porque Abraham tuvo que escoger y enviar a su hijo lejos. Y los padres sabemos lo que duele un hijo. Entonces viene la desesperación, los sufrimientos. Porque el Señor le dijo, tiene que enviarlo, tiene que mandarlo con un poco de pan y con su madre mandarlo lejos. Yo me imagino lo que él sufrió y su madre al ser mandada sola con ese hijo, aunque fue con la bendición de Dios porque Él lo bendijo, pero tuvo que quitarlo porque el Señor sabía que si dejaba a esos 2 niños juntos iba a haber problemas. Iba a haber desacuerdo en el futuro. ¿Y qué hizo el Señor? Ese no fue el pacto. Te lo voy a quitar para que tú sepas quién soy yo. Por eso no veamos al mundo. Las personas que están en el mundo están progresando, están bien, tienen mucha... No importa. No importa. Que pase lo que pase. Tenemos que llevar el pacto. Yo tengo que llevar ese pacto con Dios que yo he hecho. No importa qué. Cada uno de nosotros tenemos un pacto con Dios y tenemos que llevarlo. Tenemos que seguir adelante. Los eunucos eran, algunos expertos afirman que la palabra eunucos se usaba para hablar de cualquier funcionario que trabajaba en la corte de un rey. Pero también eran personas que eran castradas para llevarlas a siervo. Por eso es que dice la palabra, los eunucos no digan que son árbol seco. Léanse el capítulo completo. No digan que son árbol seco, es decir, para ellos ya una persona castrada, y eso significaba una persona que no iba a tener hijos, ya una persona que no iba a propagarse. Pero el Señor dijo, no digan que son árbol seco, porque si me siguen a mí y hacen el pacto, me guardan el día de reposo, yo los llevaré a mi monte santo, yo los llevaré a mi casa de oración. Entonces hay una promesa para cada uno de nosotros. Los extranjeros también que sigamos a Jehová, también vamos a ser llamados a casa de oración. Vamos a estar en su casa, con Él. Mateo 25, 31, el verso 31 y 32 dice, Jesús habla cuando el Hijo del Hombre, habla como en el juicio. Dice, cuando yo llegue, yo separaré a las ovejas de las cabras, como el pastor. Es decir, cuando el Señor venga, no importa, las cabras se parecían a las ovejas y estaban juntas en el día, pero cuando el Señor llegue, Él la va a separar, cabras de las ovejas. ¿Por qué va a separar las cabras de las ovejas? Porque las ovejas son más mansas y en la noche podían ser heridas con las cabras y podían ser abusadas. Entonces el pastor andaba con las cabras y las ovejas en el día,
noche tenían corrales apartados. Las cabras iban a un lado y las ovejas iban a otro. Y por eso es que el Señor se refiere que cuando yo llegue, eso en el futuro, dijo Cristo, yo separaré las cabras de las ovejas como hacen los pastores. Hermano, el Señor cumple sus promesas y sella sus pactos con nosotros. Tenemos que seguir nuestras promesas, tenemos que seguir nuestros pactos. Tenemos que agradar a Dios, no importa lo que esté pasando a nuestro alrededor. No debemos de dejarnos confundir por el diablo, como hizo Abraham. No podemos dejar, y somos humanos. Yo sé que tenemos debilidades como humanos que somos. El único Dios grande, omnipotente y omnisciente es Él. Que aunque el diablo le ofreció pan en medio de la tormenta cuando tenía hambre, Él pudo resistir y dijo, no solo de pan vive el hombre. Pero antes de tomar cualquier decisión, vamos a ir a los pies de Cristo. Amén. Gracias, Padre, por esta palabra. Gracias, Padre, porque sé que es una palabra que tú trajiste para alguien, Padre, en este grupo, para alguien en sus casas, para edificarme a mí, Padre. Bendito y alabado sea tu santo nombre. Glorioso y omnisciente eres, Padre. Te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre.